Charlie, vengo inspirado. Bienvenidos a esta clase. Vamos a aprender sobre las funciones trigonométricas y sé que vas a aprender mucho, así que are you ready? Bien, las funciones trigonométricas están relacionadas con los triángulos rectángulos. Recordemos, triángulo rectángulo. Y son relaciones, son razones entre las distancias, las longitudes que mide cada lado. Entonces, vamos a iniciar con las principales. Estas son las tres principales: la función del seno, la del coseno y la de tangente. Entonces, decimos que el seno de beta, vamos a trabajar con este ángulo beta. Este ángulo todavía no lo conocemos, pongamos atención. Y este sabemos que es de 90 grados porque es un triángulo rectángulo. Bien, el seno de beta va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ustedes dirán, ¿qué es el cateto opuesto? El cateto opuesto, como su palabra lo dice, es el cateto que va a estar opuesto al ángulo. Si yo miro este ángulo que está aquí, ¿cuál va a ser su opuesto? Este lado que está aquí, ¿ok? Y la hipotenusa siempre va a ser el lado mayor del triángulo rectángulo. Vamos con el coseno. El coseno va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero ¿cuál es el cateto adyacente de este ángulo beta? Va a ser el ángulo que está al ladito o que ayuda a formar a este ángulo beta. O si lo quieres recordar, ya sabemos que el adyacente va a ser el que no es opuesto y el que no es hipotenusa, obviamente. O sea, ya sabemos que este es el adyacente. Y la hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa. Y la tangente de este ángulo beta va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ya aquí no aparece la hipotenusa. Y trabajamos con ¿qué ángulo? Con el ángulo beta, ¿ok? Entonces, las principales funciones trigonométricas sabemos que son seno, coseno, tangente, pero es muy importante tener en cuenta el ángulo. Recordemos, opuesto va a ser el ángulo opuesto, adyacente el lado que esté al lado, que no sea la hipotenusa, y la hipotenusa, ya. Bien, entonces, qué importante que recuerdes estas relaciones que hay acá, estas razones. Esto de aquí, yo lo puedo escribir como cateto opuesto sobre H o hipotenusa. Entonces este de aquí yo lo puedo escribir como cateto adyacente sobre hipotenusa. Y por supuesto que este lo puedo escribir como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto es lo que tienes que aprenderte, estas relaciones. No se te puede olvidar, que te olvida, tendrías que repasar nuevamente. No hay ningún problema, pero es mejor no olvidarse de estas relaciones porque es muy sencillo acordarse, ¿ok? Bien, vamos con las funciones trigonométricas recíprocas del seno y del coseno y del tangente. La recíproca del seno va a ser cosecante, se escribe CSC. La recíproca del coseno va a ser secante y la recíproca del tangente va a ser cotangente. Recuerda que los ángulos van a estar con diferentes letras del abecedario griego. En este caso esta se llama teta, habíamos trabajado con beta. Entonces vamos a trabajar en este ejercicio para que veamos lo fácil que es encontrar las funciones recíprocas. Por ejemplo, ya sabemos que el seno va a ser igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces la cosecante va a ser al revés, ¿ok? Sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Sencillo, ¿no? La recíproca del seno, cosecante, simplemente hay que hacer una inversión en estas dos cantidades que tenemos. Por ejemplo, si esto aquí fuera A sobre B, entonces la recíproca del coseno, al ser secante, nos quedaría esto acá, B sobre A. Sencillo, ¿no? Y con otro ejemplo, vamos a suponer que tangente por algún motivo nos dio 3, no nos dio una fracción, o nos había dado 3 sobre 1, y 3 sobre 1 es 3. Entonces, como tangente de teta nos dio 3, todo un ejemplo, esto acá nos va a dar lo contrario del 3, que sería, o el inverso del 3, que sería un tercio. Así que son tres ejemplos diferentes, pero la teoría es lo mismo. El recíproco va a ser invertir o el inverso multiplicativo de la respuesta que nos dé aquí, que no tiene nada que ver con las funciones trigonométricas inversas, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Así que continuamos con los ejemplos o los ejercicios que te voy a dejar para que practiques en casa. Are you ready? Ahora sí viene lo chido. Bien, este ejercicio que vamos a trabajar, sabemos que ya no vamos a trabajar con beta, sino con alfa. Entonces,
¿qué tenemos que tener en cuenta? Que esto va a ser lo mismo, solo que ya va a ser otro ángulo. Ya el cateto opuesto ya no va a ser este que está de este lado, sino el que está opuesto a este ángulo. ¿Cuál sería? Este de acá, que es el 12. El adyacente sería el 5 y la hipotenusa sería 13, ¿cierto? Entonces, ponle pausa y trabaja estas funciones y luego hace las recíprocas, que son cosecante, secante y cotangente. Yo sé que tú puedes, ponle pausa y empieza. Entonces ya le quitaste la pausa, así que vamos a ver qué hiciste. Okay. Bien, tenemos que el seno de alfa va a ser 12 treceavos, el coseno va a ser 5 treceavos y tangente 12 quintos. Entonces el recíproco del seno sabemos que es cosecante, así que va a ser lo contrario de esto. El recíproco del coseno sabemos que secante, va a ser lo contrario de esto. Y el recíproco de tangente es cotangente, sería 5 doceavos. ¿Okay? Entonces, van a haber ejercicios donde no te van a dar los tres lados, porque sería muy sencillo. Entonces, te pueden dar este lado y este lado para que tú halles este lado, o sea, la hipotenusa, con el teorema de Pitágoras, que ya lo hicimos anteriormente. O te pueden dar la hipotenusa, un cateto, para que halles el otro cateto con el teorema de Pitágoras y luego puedas hallar esto. Una vez que tengamos estas funciones, o simplemente con la función del seno, ya podemos saber el valor de alfa con la función inversa, pero eso va a ser en otro video, ¿ok? Espero que hayas aprendido y nos vemos en la próxima. Realiza los ejercicios que te voy a dejar a continuación. Yo sé que puedes. Dios te bendiga siempre.